sueño es tener una peluquería. ¿Una peluquería? Una peluquería importante. En pleno Pocitos. Lo mejor de Montevideo. ¿Qué estás haciendo? Te estaba buscando. Tanta tinta. Con gente importante. ¿Dónde está la automotora? Ahí donde está la automotora. Ahí por el escritorio. Poner todas las cosas que tengan que ver con la peluquería. ¿Te parece? Con espejos y columnas blancas. ¿Qué estás mirando? Se llama La puta vida. Es una película uruguaya. En realidad la empezaron a dar en la charla, pero como el tiempo no dio, preferí quedarme a mirarlo. ¿Y cómo es? ¿De qué se trata? Es un viaje. En realidad es basado en hechos reales. La periodista María Urruzola viajó a Milán para investigar acerca de la trata de Blanca entre Uruguay e Italia, y todo esto se dio en los años 90. Pa, Hay un libro también al respecto. Lo saqué recién de la biblioteca. No sé si querés verlo. además, avísame cuando lo termines. Sos fuerte. Me quedé con ganas de saber más. En este capítulo seguiremos a la periodista de Brecha María Urruzola, que realizó una investigación sobre una red de trata de mujeres entre Milán y Uruguay en los años 90, la cual implicó a explotadores y policías uruguayos. Muchísimas gracias, María, por estar acá con nosotros. Encantada. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la investigación de la que tú formaste parte respecto al tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Y queríamos saber cómo y cuándo surgió este interés por este tema. En realidad surgió un poco antes de que yo tomase contacto con digamos, el periodista italiano Luca, a partir del cual supe lo que estaba pasando en Italia. O sea, en realidad antes, un año y pico antes, yo ya había empezado a investigar el tema de la prostitución en Uruguay. Había entrevistado a una prostituta que anónimamente me había dicho que en realidad la llevaban a Italia. Después de eso, antes de este tema, de este caso, había pasado el tema de las dos Andreas, que fueron dos jóvenes que se las llevaron medio como a la fuerza y que las familias la buscaron. Es decir, yo iba como acercándome al tema. Me interesaba, sabía que había tráfico de mujeres. El padre Pérez Aguirre me había dado en determinado momento un cassette que él tenía de una mujer que había sido traficada hacia acá. Él había conversado con ella, la había grabado y me había dado ese cassette para escucharse. Es como que yo me iba acercando al tema, dándome cuenta que había cosas que yo no llegaba a percibir estando acá, pero que evidentemente existían. Se habla mucho de la investigación que yo hice y en realidad yo soy de las que creo que yo no hice la investigación. O sea, esta investigación del tema del tráfico de mujeres a Italia la hizo la policía italiana. Yo me enteré de rebote porque justamente estaba interesada en el tema, porque había escrito sobre estos temas de prostitución. Y entonces cuando Luca busca con quién tomar contacto, un colega le da mi nombre porque considera que yo entendía de esos temas. Stranamente, non ho mai capito perché, sembrava che di questa cosa ai colleghi dei quotidiani uruguaiani non interessasse niente. I carabinieri intanto insistevano, mi dicevano dai, trova qualcuno, insomma, muoviti, combina qualcosa, e alla fine credo l'ultimo giornalista, tra virgolette, importante con cui ho parlato mi disse il consiglio che posso darti è di chiamare quelli di Breccia. Breccia, io non sapevo cosa fosse, mi disse che c'era questo settimanale, credo,
molto combattivo che usciva a Montevideo, e non mi ricordo se fu lui a dirmi già direttamente il nome di Maria o se fu la redazione, quando l'ho chiamata, a mettermi in contatto con lei. Però il gancio per arrivare a Maria nasce dal suggerimento di un giornalista, che non mi ricordo chi fosse, di un giornale certamente più grosso di Brescia. Ustedes tienen que pensar además que en el semanario donde yo trabajaba, los temas bastante excluyentes era la política, el parlamento, lo institucional, ¿no? Claro. Entonces, bueno, al colega que Luca contactó, a él no le interesaba el tema, no sabía, no se dedicaba a eso. Entonces, digamos que si bien quien hizo la investigación fue la policía italiana, el hecho de que me llegase a mí tiene que ver con que yo ya estaba en estas temáticas. Claro, no fue de cero, digamos. No, justamente, el colega que reenvió a Luca y le dijo, mira, te voy a pasar el teléfono de una periodista que sabe de estas cosas, llámala a ella, porque yo de este tema no sé mucho, un periodista que había estado en Italia, que hablaba italiano. Yo hablaba italiano, que fue una casualidad de la vida, si no, no podría haber hecho, digamos, no podría haber hecho todo lo que después hice, porque en realidad todo el expediente, todo... Claro, todo lo tuviste que leer en ese idioma, claro, ni que hablar. Pero Luca Faso fue una punta importante. Él estaba buscando una conexión con periodistas uruguayos para continuar esta investigación. Él estaba buscando una manera de encontrar un camino para que la joven de Milán volviese. O sea, en realidad él lo que estaba buscando eran colegas periodistas uruguayos que pudiesen decirle cómo se podía solucionar esa situación, porque la joven de Milán ya se había escapado y ya estaba en ese momento, cuando Luca me llama, ya estaba escondida in un convento. Per noi fu una rivoluzione, perché l'arrivo di Maria consentì a me come giornalista e ai 3 carabinieri nella loro attività di unire dei pezzi che per noi era impossibile collegare, perché non conoscevamo i personaggi uruguaiani, non conoscevamo i politici, non conoscevamo i poliziotti, quindi una serie di legami tra organizzazioni criminali e organizzazioni dello Stato, solo Maria era in grado di capirle e di spiegarcele. Pero no conseguían un contacto oficial o no confiaban en un contacto oficial acá, que tuvieron que hacerlo por una vía periodística. Bueno, ellos en el momento, durante la investigación policial, que a ellos les llevó casi 2 años, intentaron hacer contacto con la Fiscalía Uruguaya, con la policía, con Interpol, y ahí en las grabaciones que le hacían a los proxenetas se dieron cuenta de que en realidad había corrupción policial, que apareció el abogado de Lavalle que negociaba con los policías para que mandaran o no mandaran los nombres. O sea, ellos ya sabían que en realidad no podían confiar en los caminos legales, ni menos en el consulado. Había prostitutas que estaban en Italia que sostenían que el consulado era de alguna manera cómplice en lo que a ellas les pasaba. Hubo varias que fueron asesinadas en Italia, jóvenes. Nunca jamás se les ocurría recurrir al consulado. Entonces, y tampoco ellos formalmente lo que hicieron no lo podían haber hecho, o sea, ayudarla a esta chica a escaparse, mantenerla oculta, no formaba parte de lo que se esperaba de ellos, ¿no? Sapevo che era lì perché l'avevo trovato io il convento. E cioè quando Elisa decide di collaborare con i carabinieri e quindi si trova a essere una potenziale vittima, un bersaglio da parte dei Fiolos, si era creata la necessità di mettere Elisa al sicuro. E quindi i carabinieri mi hanno chiesto se, tanto ormai ero diventato uno di loro, se avessi qualche idea dove mettere la ragazza al riparo. E io cosa ho fatto? Sono andato dal prete, che era il mio prete, il parroco della mia parrocchia quando ero bambino, che si chiama Don Pucci, e gli ho detto: Pucci, ma c'è questo problema di questa ragazza, dove tu che conosci i conventi, eccetera, si può fare una cosa di questo tipo?
Y de eso mismo, la tuvieron oculta, no te lo dijeron de primera, no te lo dijeron, esa información no te la dieron, demoraron unos días. ¿Y cómo se creó esa confianza, tanto con Luca Fazzo como los otros policías, tanto en que te contaran esto como en todo lo que te dieron, en toda la información? En realidad no tengo idea. Ellos lo que en aquel momento, ¿no? Hay que pensar que éramos todos jóvenes, más o menos, pero bueno, yo era un poco más vieja que ellos, pero yo tenía 37, creo, 38, y ellos tenían 30, 28, 29, una cosa así. Y en realidad lo que ellos me dijeron, yo le pregunté a uno de ellos en determinado momento por qué habían tenido confianza en mí, porque al principio después me di cuenta que me estudiaban, veían a ver yo qué hacía, qué decía. Hicieron trabajo de policía, que es mucho de psicólogo. Y él lo que me dijo es que en realidad mi forma de reaccionar cuando yo me enfrenté al juicio, cuando leí los expedientes, que me pasaba horas y horas leyendo, que mi forma de reaccionar a ellos les dio la pauta de que yo en realidad no me iba a lavar las manos. Y que eso les hizo tomar confianza de que yo en realidad lo que les decía, que iba a tratar de buscar la manera. Yo en realidad me vine a Uruguay la primera vez sin tener la menor idea cómo iba a ser para traerla. Claro. Es más, cuando llegué a Brecha los primeros días, ni siquiera lo dije. Uno, porque ya la publicación de las notas produjo un escándalo nacional megagaláctico, como decían ellos. Y entonces yo el tema de que tenía a la joven de Milán escondida, al principio no dije nada, porque es más, volví a Italia sin haber dicho en Brecha que yo tenía a la joven allá. Yo no la tenían ellos. Pero... Es en ese segundo viaje que vos entrás en contacto ya con Elisa, la joven de Milán. ¿Cómo se dio ese primer contacto y cómo pensás que se dieron las cosas para que ella confiara en vos, por lo menos al punto de decirte ciertas cosas? Yo creo que, bueno, yo le pregunto a ella acá en esta edición, cuando nos volvemos a encontrar 20 y pico de años después, yo le pregunto en qué momento empezó a confiar en mí, ella me contesta nunca. Yo volví y creo que estuve una semana, no me acuerdo ahora ya, y los policías la fueron a buscar a donde estaba el convento, que era fuera de Milán, y la trajeron a la oficina. El Palacio de Justicia de Milán es un edificio imponente, son como 7 pisos, la trajeron en el auto policial y la subieron a la oficina de ellos. Y ahí nos encontramos en una oficina chiquita, ella y yo. Entonces yo le dije que bueno, que yo iba a tratar de hacer lo que pudiese, que ella me tenía que contar su historia y yo grabarla para poder traérsela a un juez. Le dije que se habían publicado las notas, que había todo un escándalo, que había intervenido la justicia uruguaya, pero que bueno, Y entonces ella me empezó a contar omitiendo cosas que yo me daba cuenta que las estaba omitiendo. O sea, yo me daba cuenta que ella no me decía toda la verdad y al mismo tiempo me daba cuenta que sí me decía la verdad, que fue lo que cuando estuvimos como una hora hablando. Y cuando salimos de esa oficinita chiquita, que los policías estaban al lado, el gigante, Dario, me estaba esperando. Y entonces me preguntó, ¿tú le crees? De eso me acuerdo perfecto. Y yo le dije, sí, le creo. Me dijo, ¿por qué? Yo, bueno, porque hay sentimientos que si vos no los sentís, no los podés inventar. Y me dijo, ¿cómo cuáles? Yo, bueno, como la vergüenza de estar en la calle parada con una minifalda que se te vea el culo. Si no lo sentiste... y ella, una de las cosas de las que me habló era la violencia que para ella significaba que los proxenetas la obligasen a estar prácticamente desnuda y que ella les decía, yo igual puedo trabajar sin vestirme así, sin desvestirme así. Entonces es como que ese fue como el encuentro. Yo por eso siempre pensé que lo que determinó mucho de lo que después pasó es que hubo algo entre ella y yo que yo le creía a ella y ella no tenía más remedio que confiar en mí. No tenía muchas alternativas. Ella no tenía alternativas. Y yo le creí, sabiendo que me estaba mintiendo o que me estaba ocultando. Yo supe que esas cosas, si no las pasás, no las puedes contar de esa manera. Claro, no se te ocurren. Entonces había algo como muy verdadero.
Y después el resto yo no tenía la menor idea cómo iba. O sea, yo nunca supe qué iba a pasar después. Y las cosas iban pasando. Y yo iba sosteniendo la estantería para que no se cayesen, pero digamos, no es que yo tenía un plan, no. ¿Y cómo fue la odisea de venir con ella al Uruguay? ¿Cómo se dio todo? El embajador uruguayo en Roma Sí. era un hombre que había formado parte de la dictadura en Uruguay y que en realidad tenía una pésima opinión de Breccia, por supuesto. Pero el cónsul honorario en Milán era un italiano, era un ingeniero veterano, tendría 70 y pico de años, que no sé por qué razones era el cónsul. Y era un hombre que él me dijo, era un hombre de derecha, pero desde el primer momento él creyó todo lo que le decía yo y lo que le decía ella. Entonces el episodio fue que en realidad estando yo allá, yo le informé a Breccia que estaba ella y que estaba escapada y que estaba escondida en un Convento, ¿no? convento. Y entonces yo llamo al consulado uruguayo y decir, mire, yo soy María, no sé qué, me dicen no tenemos la menor idea de lo que nos está hablando. Llamo al consulado de Génova, había consulado en Génova, también me contestan, no sabemos de lo que está hablando. Yo dije, corté, dije, bueno, en algún momento me ubicarán ellos, yo qué sé, ¿no? O sea, nadie sabía lo que iba a pasar. Y entonces ahí el cónsul uruguayo en Italia, el ingeniero, fue el que se hizo cargo de organizar una reunión, me llamó a mí, me dijo, señora, nos tenemos que, no me acuerdo si me decía señora, ¿no? Yo no tenía mucha pinta de señora, pero digamos, nos tenemos que juntar, usted la tiene que traer. Bueno, entonces el acuerdo fue que nosotros nos juntábamos. El embajador viajó de Roma, enojado como una víbora. Entonces nos juntamos en el consulado de Milán, el embajador que vino de Roma, yo, la joven de Milán y el cónsul honorario que era italiano. Y ella dijo, nosotros no lo habíamos hablado, yo no tenía muy claro qué podía pasar. Ella dijo, yo vuelvo a Uruguay, pero solo si viajo con María. Y así volvimos, Milán, Londres, Londres, Montevideo. Y así llegaron al aeropuerto y ahí toda una anécdota también, ¿no? Porque cuando llegaron estaba lleno de gente y no entendían nada. Yo le había dicho a ella que íbamos a volver, ella puso 2 condiciones, vuelvo con María y si no, no vuelvo, y nadie se tiene que enterar que yo vuelvo. Eso. Y en el momento que el avión aterriza y da vuelta así, estaba los blandengues, una alfombra roja y toda una parafernalia. Y ella me mira y me dice, ¿no era que nadie se iba a enterar de que veníamos? Yo digo, pero no creo que la alfombra roja sea para nosotros. No teníamos ni idea que en realidad en Buenos Aires había subido el presidente de la República. O sea que veníamos en el mismo avión. El mismo avión. Totalmente. Veníamos en el mismo avión con la calle. Claro. Y lo estaba esperando todo el gobierno. Yo le había pedido a Breccia que fuese al aeropuerto algún abogado, en realidad fue a Breccia que se le ocurrió que fuera una diputada, y creo que también fue el secretario de redacción y fue un abogado. Yo les pedí que fuera un abogado, por las dudas. En el episodio del aeropuerto fue absolutamente casual, ¿sí? Y ellas me encontraron en el aeropuerto, estaba Carmen Beramendi, a quien sí conocía yo personalmente porque era diputada del Frente Amplio, y estaba con María Urruzola, que yo ya la conocía personalmente también. Estaban muy alarmadas porque la policía se había llevado, según me relataron en ese momento, se había llevado una chica que ellas estaban esperando que era una de las víctimas de la trata de blancas en Milán. Me explicaron además que ellas eran las que estaban esperando para protegerla, para contenerla. Mandé llamar al policía, vino, le dije que tenía que darle la libertad a esta muchacha, que además no había ninguna requisitoria, que no tenía ningún motivo para retenerla. ¿Tá? Y bueno, podrá no haberle gustado, pero aquí la orden la daba yo y no él. Entonces le ordené que se las entregara y se fue con ellas. El domicilio que fijó en la casa de ellas.
Porque además eran las únicas que podían contenerla y protegerla en ese momento en el Uruguay. No había otro medio, no podía decir, no, vaya, llévenla a tal lado. ¿No? Y además era una mujer libre, podía ir, si quería ir, podía ir a la casa de Carmen Beramendi, María Urruzola, o quien ellas dijeran. Cuando le llevamos los expedientes a Ramírez, la víspera de que saliese Brecha, el jueves, habíamos pensado cómo hacer para tener el apoyo de algún colega y no sé quién se le había ocurrido que le dijésemos a Canal 10, que nos parecía que era el canal como más cercano a lo que podían ser nuestras posiciones, para que ellos estuviesen atentos a dar la noticia. Sí. Para nuestra sorpresa, cuando sale Brecha, Canal 10 no dijo nada, y no dijo nada durante varias semanas, o no sé, a lo mejor mi memoria, pero digamos, no dijo nada, y el que sí dijo ese mismo día fue Never Araujo en Canal 2. Never Araujo decidió abrir el informativo de la noche con la tapa de Brecha. Yo diría que esto empieza a estar abierto en el Uruguay, y en la Jefatura de Policía de Montevideo no tengo la menor idea. Nosotros tuvimos una entrevista ayer con el ministro, una larga entrevista que fue pedida por nosotros, donde le entregamos toda la documentación que yo traje, le entregamos una fotocopia de toda esa documentación, en el entendido de que era la autoridad que correspondía que estuviese al corriente de esa, y si por X motivo no le había llegado, o motivos desde nebulosos hasta simplemente motivos burocráticos, no sé cuál, si no le había llegado, que el ministro dispusiera de esa información. Puso su mejor buena voluntad, inmediatamente empezó a hacer llamadas telefónicas que evidentemente tenían que ver con, no sé, con lo que él pensaría hacer. Nosotros no se lo preguntamos, no era nuestro rol allí preguntarle qué era lo que iba a hacer, sino simplemente llevarle la documentación que está disponible y que nosotros suponemos que compete tanto al Ministerio del Interior como a algún ámbito de la justicia. Yo no sé exactamente a cuál, no sé si es un juez de turno, no sé cómo opera, pero yo supongo que la justicia tiene que intervenir en esto que debería ser un capítulo que se iniciara en el Uruguay. María Urruzola, estamos hablando de poderes públicos, de cosas que toman estado de notoriedad, pero hay una faz personal también en todo esto, gente del bajo mundo, gente de Lampa. ¿Cómo te sientes tú personalmente? Inclusive hasta la pregunta pienso que cabe, ¿no sientes temor por tu propia vida? Había un clima, muchísima gente decía, había como una especie de clima social de que me iban a matar. Pero como nadie sabía muy bien si existía la mafia en Uruguay o no, quiénes podían ser, quiénes no, digo, yo sabía que la policía estaba involucrada, pero tampoco es que, o sea, nadie sabía si existía una mafia, no, era como una cosa así como, no sé, como yo ahí descubrí que el Uruguay era un país que estaba atravesado por el miedo. Hacía solo 7 años que se había ido la dictadura. Y sin embargo lo que reinaba en la sociedad era miedo a meterse con los poderosos, miedo a ir más allá de ciertos límites. O sea, ahí emergió la realidad que era una sociedad transida de miedo. Para mí fue una sorpresa, porque yo pensaba que, bueno, en democracia ya no teníamos miedo, la gente tenía miedo. No sé si teníamos demasiada conciencia, supongo que ella más que yo, demasiada conciencia de lo que eran los fenómenos de las mafias internacionales y de las mafias vinculadas a la trata, al tráfico, muchas veces asociadas también con el tráfico de drogas y de armas, ¿no? En algunos casos no, y en muchos casos, por lo que hemos ido sabiendo, sí. Entonces, había como una noción de que eran un fenómeno súper peligroso, pero no, yo creo que por lo menos, no sé, me da la impresión de que para el Uruguay fue en Uruguay hay también mafiosos. La amenaza, en realidad, entonces, tocaron timbre en casa, no se supo quién era, yo no estaba, dijeron, no, tenemos que hablar, querían entrar a la fuerza. Yo le avisé al ministro, el ministro decidió poner guardia en la puerta de mi casa, a unos policías de la comisaría que eran muy divertidos. Los propios policías
que se hicieron amigos de mi hijo grande, y bueno, eran unos personajes, eran 3, o sea, teníamos guardia todo el día. Los propios policías me dijeron que había colegas de ellos, que ellos los reconocían, que estaban vigilando la casa, entonces yo no sabía, o sea, nadie sabía muy bien, era como una situación. Pero un año después, cuando en realidad, bueno, todavía no habían procesado, no habían procesado, un año después traen a Uruguay, Paco Casal trae a Uruguay al Patito Aguilera, porque lo habían detenido en Génova, involucrado en este grupete de proxenetas y además con drogas. Entonces la única manera de que no lo llevasen preso era sacarlo de Italia y traerlo a Uruguay, que era el único país que no lo iba a extraditar. En ese momento yo publico una nota, porque yo había ido a Génova a hablar con el juez y a conocer lo que pasaba en Génova, y el juez de Génova me había dado el caso de él, o sea que yo ya lo sabía. En ese momento, cuando lo traen para Uruguay, yo publico una nota sobre por qué al Patito Aguilera lo traen a Uruguay, no por fútbol, ¿no? Y ahí sí, me mandan decir, a través de un amigo, una frase muy, que suena como a las películas que uno ve. Van a hablar con un amigo mío y le dicen, bueno, nosotros sabemos que esta mina va por derecha, que en el lenguaje de ellos es que, bueno, soy lo que ven, como dicen los ingenieros, pero en realidad no sabemos qué va a ganar, porque ¿qué está buscando? ¿Qué va a ganar? Que una vez por año le hagan un homenaje en el cementerio y vayan sus 2 hijos a ver. Ahí yo dije, uy, o sea, sabían que tenía 2 hijos, entonces, bueno, ahí todo el mundo se tomó un poco más en serio. Alfaro fue a hablar con el Parlamento, hablamos con el ministro. Ahí hubo toda una serie de movidas políticas. Yo creo, estoy convencida que algún dirigente de gobierno de alto nivel les dijo, ojo al gol, no se metan ahí. Esa es la convicción que a mí me quedó. Vos describís mucho todo este tema como haberte enfrentado a este alcance que tenía esta red de proxenetas y estos contactos, como enfrentarte al lado oscuro del Uruguay. Totalmente. ¿Qué impresión te dejó eso a lo largo de todos estos años y después de esa investigación? Yo tengo una opinión muy dura del Uruguay, por llamarla de alguna manera. Yo empecé a descubrir el lado oscuro del Uruguay ahí, porque era un Uruguay que yo no me imaginaba. Que acá, a 10 minutos de acá, tenemos asentamientos donde los niños pasan hambre, a las chicas las violan, las matan, o sea. Entonces, yo tengo una idea muy dura del Uruguay, porque me parece que somos un país de laboratorio, somos apenas 3,5 millones de habitantes, en un enorme territorio con muchísima riqueza. Entonces no hay explicación de por qué al país por qué a una parte de la población le tiene que ir mal, ¿no? María, bueno, teníamos para hablar muchísimo más, la verdad que re interesante todo lo que nos estás contando, ojalá que en otro momento podamos continuar, y de corazón te agradecemos por haber venido y por habernos contado todo, la verdad súper enriquecedor. Muchísimas gracias, ojalá que esto sirva para que más gente se acerque al libro y a bueno, lo que pasó con esta investigación, y también se acerquen a ese otro Uruguay para que, bueno, se pueda hacer algo. Se involucren en que las cosas dejen de ser como son. Bárbaro. Gracias. Muchísimas gracias, María. Por favor.